Buen día a todos, mis hermanos. Qué glorioso es la evidencia de Dios en nosotros. Eh, Vivirla, crecer en la realidad de ser hijos, participando en los negocios de nuestro Padre. ¿Recuerdan esa frase de Jesús? En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y qué son esos negocios? Pues los negocios de nuestro Padre aquí en la tierra es que ninguno perezca, que todos sepan que la justicia del reino de Dios ha llegado y está activamente buscando quienes la reciban y la vivan. La justicia de Dios es librar a los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Recuerdan esa escritura? Entonces, qué hermoso cuando empieza a manifestarse en nosotros el corazón de Dios, ¿sí? Cuando ya no estamos nada más viéndonos en una condición de necesidad, sino que empezamos a vivir la abundancia de Dios. Empezamos a vivir lo que Él es en relación a otros y a participar en lo que Él quiere darles a otros. Nuestra verdadera riqueza está allí, ¿sí? No somos llamados a competir en la economía humana, a ver quién gana más, a ver quién tiene más, a ver quién sabe más, a ver quién puede más autónomamente, sino hemos sido llamados a compartir lo que Dios es y a manifestar siendo nosotros el testimonio de Dios. Recuerden que Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos ante el mundo. Entonces, cada uno somos llamados a ser la evidencia de quién Dios es. Y por eso el mensaje equivocado es hablar de Dios, hablar de Cristo, ¿sí? Si no es, eso no es a lo que Jesús vino. Él no vino a hablar de Dios. Juan 1:18, el Espíritu Santo allí describe con exactitud, como siempre, la misión de Jesús. Dice ahí, a Dios nadie le vio jamás. Y luego declara, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Piensa en eso un momento, deja que el Espíritu Santo alumbre tu entendimiento. Si lo invisible de Dios se hizo visible en Jesús. En Jesús vimos, y en Primera de Juan, vemos el testimonio ahí, ¿no? Donde Juan dice, nosotros les hablamos a ustedes de lo que hemos visto, oído, tocado con respecto al verbo de la vida. Eso es lo que les anunciamos. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, magnífico, pero si eso ahí se quedara, pues sería historia, ¿no? Qué lástima que no nos tocó ver su gloria. ¿Te ha tocado ese sentimiento? Yo vivía bajo esa penumbra, ¿no? Qué lástima. ¿Cómo hubiera sido andar con Jesús, escuchar a Jesús, comer con Jesús? Eso es estar así, ciego, porque
Eso es precisamente el privilegio que tenemos hoy, es Jesús en ti. Y si nos prestamos a la transformación que nuestro Padre quiere efectuar en nosotros, pues vamos a venir a ser uno con Él. Y entonces no solamente vas a andar con Jesús, sino a ser uno con Él. Y vivirle, vivir su corazón, eso es mucho más íntimo, no solamente desde el marco humano, ¿no? Ver la compasión de Jesús y admirarte, sino vivir esa compasión tú mismo, ser el vaso por el cual Él se entrega a otros. Eso es lo que anhela nuestro Padre. Eso es lo que Él quiere dar a la humanidad. Esa evidencia de sí mismo presente en tu localidad. ¿Cómo la ves? ¿Te has dado cuenta lo que ocurre cuando se anuncia, ¿no? Algún tipo de aparecimiento. Eh, ¿Qué pasa? La gente va porque la gente busca de qué forma acercarse a Dios. Y se perpetúa y se continúa alimentando el engaño con respecto a Dios. ¿Cómo es Dios? No, pues está en el cielo, está lejos. Y yo, tú no merecemos. Tenemos que ser buenos para ir al cielo y quién sabe cómo nos vaya. Tú y yo estamos aquí para desmentir ese engaño, como fue Jesús en su tiempo en la tierra. Sí, él vino a desmentir el engaño con respecto a Dios. La religión presentaba a un Dios inalcanzable, a un Dios terrible, con quien no, en realidad no quieres una relación porque tú eres malo y él es bueno pero él también es juez y castigador y te va a dar tu merecido. Y viene Jesús, que es la antítesis de eso, ¿no? Completamente opuesto. Lo que él manifiesta es opuesto a la presentación que se hacía de Dios. Ahora estamos tú y yo aquí, con ese mismo propósito. ¿Te das cuenta? Y mira, si estás en tus primeros años terrenales o estás ya en la última etapa terrenal, ¿qué importa? Eso no es lo que gobierna nuestra existencia. Lo que importa es que se cumpla el propósito de nuestro Padre en habernos llamado sus hijos y que estemos ocupados en ello, invertidos en ello. El trabajo divino lo hace Él en ti. Cuando Pedro entregó al cojo de nacimiento lo que Dios quería hacer con su vida en palabras, levántate y anda, ¿cuánto le costó eso a Pedro? Pues nada, porque es sencillo participar. Jesús dijo, cuando estés frente a personas que exijan, te pregunten quién eres o qué haces o por qué haces las cosas, ni siquiera pienses qué vas a decir, porque no serás tú el que hable, sino el Espíritu de mi Padre que está en ti. Ahora, ahí estás tú hoy, ante los miembros de tu casa, ante los miembros de tu comunidad.
de tu colonia, de tu barrio, de tu ciudad, etcétera, con el fin de que Dios pueda manifestarse a sus vidas, con el fin de que lo que Él manifieste en ti les invite a ellos a recibirle en ellos. Y entonces vivan el amor que Dios es en sí mismos. ¿Te das cuenta del privilegio que esto implica? Sí. Ahora, para vivirlo plenamente, necesitamos todo lo que Dios nos ha estado hablando durante este año. Estaba yo meditando con nuestro Padre sobre lo que Él ha hablado este año, ¿no? Y las cosas que asombrosamente ha estado manifestando a nuestras vidas y de qué forma Él ha ido construyendo en la revelación de su verdad un horizonte, un panorama maravilloso que nos permite entendernos nacidos de Dios, redimidos y regenerados, y ahora en el proceso de recibir la mente de Cristo para vivir la vida de hijos, que es una vida en comunión, siendo uno con Él. O sea, esto eleva las cosas a lo que Él quiere. Él no quiere una relación dispar con nosotros, sino una relación lo más íntimo que existe, ser uno, ser un solo espíritu, Él y tú. Pero eso implica entonces que Él tiene que santificar, Él tiene que habilitar en nosotros todo lo divino, y hemos estado entendiendo cómo eso está provisto y cómo está siendo realizado en nuestras vidas. Y el que lo está viviendo, pues lo está entendiendo, ¿sí? Porque es en la vivencia que se entiende. Cuando Dios te invita, crea fe, pero el entendimiento no viene hasta que no lo vives, porque esto no es comprensible humanamente. De hecho, el Espíritu Santo declara transparente y indubitamente, diciendo en 1 Corintios 2, que las cosas del Espíritu son locura para el hombre natural, para el hombre, el ser humano, porque no las puede discernir, pues se tienen que discernir espiritualmente. Pero conforme tú y yo que hemos renacido y ahora contamos con un nuevo espíritu, el espíritu de hijo que nos ha sido dado, y ahí en el espíritu está el entendimiento, ¿sí? Y por eso nunca debes seguirte degradando, viéndote y calificándote diferente a Jesús. La única diferencia entre Jesús y una persona nacida de Dios es la estatura. ¿Sí? Es la estatura. ¿Por qué? Porque la esencia es igual. Nacido de Dios, nacido de Dios. Hijo, hijo. ¿Qué me falta a ti? ¿Qué te falta a ti? Crecer a la estatura del varón perfecto. Y ese crecimiento se recibe, no se logra. Porque el crecimiento lo da Dios, el dador. Entonces, todo esto ahora es parte de la renovación que Dios está efectuando en nosotros por el Espíritu Santo y que abunda conforme
aprendemos a vivir fe, ¿sí? Porque fe es lo que produce el enfoque correcto para nuestra existencia diaria. Fe es la certeza de lo que espero, un enfoque. ¿De qué se trata mi vida? ¿De qué se trata tu vida? Cuando eso ya queda resuelto, ya no hay, ya abandonamos completamente la confusión humana, la ignorancia humana, para poder decirnos a nosotros mismos, mi existencia está clarísima. Yo ahora existo para ser hecho conforme a Jesús. En eso está ocupado mi Padre, en eso está ocupado mi hermano mayor, en eso está ocupado el Espíritu Santo y en eso estoy invertido yo. Qué diferente, ¿no? A seguir con la incógnita. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, durante este año y en los años previos, Dios ha estado trayéndonos a conocernos en Él, y los que oímos su voz y guardamos su palabra, como la tierra guarda una semilla, para que en ella germine, arraigue y crezca y fructifique. Esa es la única forma de guardar su palabra. Pues estamos viviendo el producto de esa palabra, estamos viviendo la capacidad de Dios, de qué es capaz Él. Y estamos viendo el producto, el resultado. Ahora, aquí hay algo importante. Hay una escritura donde el Espíritu Santo declara lo siguiente, que por la fe y la paciencia alcanzamos la promesa. ¿Oíste esto? Por la fe y la paciencia. Ahora, ambas son virtudes divinas, por lo tanto se reciben. La fe viene por oír a Dios, comprometerse conmigo, hablarte. Cuando Él se habla, es un compromiso. Te está dando su palabra. ¿Sí? Y cuando le crees, le tomas la palabra, estás entonces listo o lista para vivir su compromiso contigo. Permanecer en fe es permanecer creyéndole. Y la razón por la que tenemos que aprender a permanecer creyéndole es porque estamos rodeados de todo lo opuesto a su promesa. Cuando en mí, por ejemplo, están operando fortalezas que fueron construidas en mi vida por el enemigo, y esas fortalezas pueden ser fortalezas no solamente de haberme hecho malo a mí, sino de haber sido el receptor de la maldad de otros. Si el estado de víctima es una fortaleza espiritual tremenda, llena de engaños, llena de, bueno, tantas cosas. Por eso el Espíritu habla de la amargura y dice, cuidado con la amargura, no sea que esa raíz de amargura crezca y contamine a muchos. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy en ese proceso todavía, sujeto en mi concepto, porque es nada más allí, ya fui redimido, ya fui regenerado, pero en mi concepto yo puedo todavía estar sujeto a un entendimiento corrupto donde todavía me veo encerrado en estas mazmorras. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vivo fe si en esto me pasa, no?
Si traigo esto adentro. ¿Están listos? Algunos ya lo saben vivir. Gloria a Dios por ello. Pero esto es importantísimo porque fe te capacita, lo cual quiere decir te da el poder divino para que tú te resuelvas a ya no someterte a nada que no sea la promesa de tu Padre. Por eso fe es la certeza de lo que espero. Y eso no lo vas a encontrar en el ámbito humano. La palabra esperanza en el ámbito humano es un decir vano. Ojalá. Yo espero, pero quién sabe. O en el ámbito religioso, yo espero, pero hay Dios dirá. ¿Sí? Fíjate lo absurdo de eso. No, espérate. Yo espero porque Dios ya dijo. Yo espero lo que Dios me dijo que va a hacer. Eso es lo que espero. Y eso tiene certeza. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero no su palabra. Así que es en contra de. La fe es para darte la capacidad de vivir en contra de lo que se opone a la promesa de Dios en ti. Ya luego te va a tocar vivir fe en la situación de otros. Pero la escuela de fe empieza aquí adentro, contigo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás permitiendo en ti? Y el empezar a considerarte única y exclusivamente en el compromiso que Dios ha hecho contigo, exige que ya no te aceptes ni te consideres fuera de esa promesa. Porque aceptarte diferente a la promesa es negar la promesa. Y negar la promesa es negar al prometedor. Hola. Esto es radical, esto es así. Ahora, ¿qué pasa en todas? Porque cuando oyes esto y el Espíritu Santo te lo muestra, como decía Lulú, ¿no? Fui confrontada y Dios me muestra que he estado viviendo. No para condenarte, sino para que ya le pares. Para que sencillamente te ubiques y vivas lo que ahora eres. Si cuando Dios te muestra, has estado viviendo en egoísmo, en vanagloria, en esto, en aquello, no es para que tú te hundas en depresión y en miseria. Sí, es que yo soy orgulloso, yo soy. No, eso no es fe. Fe es decir, Padre, gracias porque me has redimido de esa maldición. Yo ya no soy eso, gracias, me lo estás haciendo ver. Hoy te escucho, hoy te entiendo, hoy me paro aquí. ¿Cómo soy ahora? Y el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, eres manso y humilde de corazón como tu hermano Jesús. Dios nunca te va a decir, pues sí, mijo, pero te falta mucho. Eso no es fe. Él llama las cosas que no son, ¿como qué? Como si fuesen. Y el Espíritu Santo instruye y dice, diga el débil que algún día Dios me va a dar fuerza. Diga el débil, fuerte soy.
Diga el pobre, rico soy. Aplícale eso a toda la gama de cosas que dices de ti, que aceptas de ti. Porque aquí está el asunto fundamental que va a detonar el crecimiento divino en tu vida. Sí, el despertar a la realidad de no solamente tu redención, soy libre de la maldición adámica, soy libre de la esclavitud al pecado, soy libre del temor a la muerte. Magnífico. Pero ¿qué pasa si nada más hubiéramos sido redimidos? Y ya somos libres, pero estamos amolados porque quedamos hechos pedazos por la experiencia humana. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ni modo. No, eso no es el amor de Dios. Por eso dice el Espíritu Santo, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado su hijo. Y ese llamamiento no es vano, no es un nombrecito nada más, no es un apodo, no es un cariño nomás que él te dice, pero él sabe que no eres, pero te le llama hijo, como la gente llama hijo a un gato. Ese llamamiento es en serio, va con todo lo que implica ser hijo de Dios, va con el compromiso de hacerte idéntico a Jesús, semejante. Y ahí viene entonces el asunto de la regeneración, cómo nos hace semejantes, renaciéndonos, ¿sí? Para que constitucionalmente estemos hechos iguales a Jesús, constituidos de la simiente de Dios. Maravilloso cuando empieza a despertar a esa realidad, porque eso te va a llevar, te va a exigir congruencia. Congruencia quiere decir que si nací de Dios, me porte como lo que soy, viva lo que soy. Y ahí viene la obra de renovación, porque ya no estás sujeto, solo tienes que vivir lo que ahora eres. Y esta es una vida opuesta al esfuerzo humano por no ser humano, porque el humano que se deja arrastrar por la humanidad, ¿qué le pasa? Pues se arruina, ¿sí? Pues toda la raza humana está tratando de no ser lo que es, de ser bueno, cuando es malo, etcétera, etcétera. De vestirse bonito cuando Dios habla en Romanos capítulo 3 y dice, mira, desde la mollera hasta la planta de los pies, no hay en ellos sino podrida, que dice hinchazón y podrida llaga. Qué aspecto, ¿no? A sus ojos. Pero redimidos, regenerados, ahora viene la vivencia de esa realidad. Y fe es la capacidad de vivir eso. Todo te ha sido dado. ¿Cuánto has recibido? Eso es asunto tuyo. El dispensador, ¿sí entienden esa palabra? El encargado de entregarte lo que te ha sido dado es ¿quién? Es el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado
el día que creíste. Y el sello dice que tú eres heredero de Dios, que eres su hijo y que por lo tanto tienes derecho a que se te entregue todo lo que tu Padre te ha conferido. Recuerda que has entrado ahora a lo eterno. No hay necesidad de esperar a que se muera el papá para que te toque tu parte. Eso no va a suceder. La herencia está dispuesta, pero el hijo necesita ser habilitado para vivirla. Gálatas capítulo 4. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es dueño de todo. Entonces el padre lo pone bajo tutores y curadores o adiestradores para habilitarlo en que tenga la capacidad de vivir lo que es suyo, de ser quien ya es. Fe te es dada para que tú tengas la capacidad de vivir la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que aún no es visible en ti. ¿Cuánto de Cristo ya se ve en ti o en mí? Algunos agachamos la cabeza, no, acabamos de vivir una mala mañana hoy, ¿no? Venimos de meter la pata. Bueno, va a seguir sucediéndote hasta que aprendas a vivir fe. Si quieres la ruta rápida para salir de todos esos embrollos, aprende a vivir fe. La vivencia de fe es realmente muy sencilla. ¿Cuántos saben ser necios? Yo les gano, estoy seguro. Esa mala escuela, ahora invertida en ser resolutos, resueltos a y inamovibles de la esperanza a la que hemos sido llamados, es vivir fe. ¿Sí? Fe es no aceptar sino lo que Dios te ha prometido, de ti. Amado hijo o hija de Dios, el que ya inició a vivir esto lo entiende y el que no lo va a entender. El día que tú te resuelves por el poder de la fe es un poder divino que te capacita para creerle a Dios, pero creerle activamente, creerle ya, comprometido a hacerme igual a Jesús, Padre. A ese es tu compromiso conmigo y me estás cumpliendo porque ya me redimiste. Te doy crédito por haberme redimido, por la muerte y la resurrección de Jesús. Ya me regeneraste igual, porque me hiciste morir juntamente con Jesús y me resucitaste juntamente con Él. ¿Ya le diste crédito a Dios por eso? En ti. Porque el que no ha llegado ahí necesita pasar por ahí. ¿Sí? No puedes mentirte a ti mismo si en ti no está registrada la verdad del bautismo en Cristo. Pues eso permítele al Espíritu Santo que lo trabaje en tu corazón, para que ya quede finiquitado eso, ya eternamente resuelto. Sí, fui hijo de Adán, sí. Fui maldito, sí. Fui pecador, sí.
Fui injusto, sí, todo eso. Fui víctima también. Pero todo ese paquetote terminó, fue destruido cuando fui crucificado juntamente con Cristo. Mi cuerpo de pecado fue destruido para que yo ya no sea esclavo del pecado. Y fui resucitado juntamente con Él. Eso es la regeneración que Dios nos ha dado ya a todos los que hemos recibido a Jesús. Sí, instantáneamente. Es un hecho. Ahora viene la congruencia, ¿sí? Ser congruente con esa verdad. Esa es la renovación de tu entendimiento. Hacerte congruente con quien ya eres. El mundo ya no te conoce. ¿Ya escuchaste al Espíritu Santo decirte eso a ti personalmente? Deja de tratar de agradar al mundo, de convencerlos que te quieran, que te acepten, que esto y aquello. Olvídate de eso. No te va a entender ni te va a conocer porque a él tampoco le conoció. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 4 te da la razón. El Espíritu Santo dice, porque resulta que ahora tú eres en este mundo como Jesús es. Como Él es, dice el Espíritu Santo, así somos nosotros en este mundo. Bueno, el que lo habla humanamente no lo puede hablar porque eso es presunción. Pero el que lo habla en fe, ah, eso es totalmente diferente, porque hablar en fe es darle crédito a Dios. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que diga el débil, fuerte soy. Fe. Finalmente, Dios va a perfeccionar las 12 virtudes de su naturaleza en cada uno de nosotros, porque vamos a ser uno con Él perfectamente, y eso va a querer decir que como Dios es paz, vamos a hacerlo con Él, como Él es justo, vamos a hacerlo con Él, etcétera. Pero hay una secuencia en la que esto va a ocurrir, y el inicio es fe. Por eso en Hebreos capítulo 6, el Espíritu Santo empieza a enunciar los fundamentos o los rudimentos de la verdad que Jesús es y dice, primero, fe. Bueno, vivir fe entonces es vivir la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no es obvio todavía, pero ya está comprometido y por lo tanto tú te paras allí, te aceptas en el producto terminado. Vamos a trabajar con el Espíritu Santo ahí un momento, porque conforme Dios nos va mostrando verdad, el enemigo viene a corromper esa verdad. Siempre dándote opciones para que diluyas la verdad. ¿Sí? Los peros, los famosos peros. No, yo sé que un día voy a ser como Jesús, pero esa es la meta, pero. Y el que vive en los peros no vive fe. No puedes vivir fe sino en la promesa. ¿Te das cuenta?
porque así lo dice Dios. Diga el débil está débil ahorita, esa es su situación. Débil físicamente, débil almáticamente, débil espiritualmente, no importa. ¿Qué le dice Dios? Hey, mijo, usted no es débil. Pero, no, señor. Es que no. Esa escuela es la que vivió Abraham con Dios. ¿Se dan cuenta? Romanos capítulo 4. El Espíritu Santo allí lo descubre. Dice que Abraham se fortaleció en fe, no sometiéndose a la realidad física de su cuerpo, que estaba como muerto. Sexualmente hablando, ese hombre ya no puede engendrar, sino que se fortaleció en fe considerando, escucha por favor esto en tu corazón, en tu espíritu, no en tu cabeza, considerando que el que le hizo la promesa era poderoso también para cumplírsela. Esa es la razón, esa es la lógica que opera en la fe, ¿sí? Lo que el humano llama realidad no es lo que manda, lo que gobierna la situación, porque el que se comprometió es superior a esa realidad. Y por eso en Hebreos 11 se nos dice de Abraham que cuando llevó a Isaac al monte de Moria, instruido por Dios para ofrecerlo en sacrificio, que quiere decir tomar al muchacho, atarlo, degollarlo y luego quemarlo, quemar su cuerpo, consumirlo en el fuego. Fíjate ya cómo estaba la fe en Abraham trabajando, ¿sí? Cuando él trató de echarle la mano a Dios y él y Sara concoctaron esa idea de que, ¿sabes qué? Pues a lo mejor que ese es parte del trabajo del diablo, ¿no? Darte también no solo los peros, sino también a los a lo mejores. Estamos escuchando. Oye, Abraham, a lo mejor lo que pasa es que no hemos entendido. Fíjate que a lo mejor a mí se me ocurrió que el hijo que tanto anhelamos, pues lo podemos tener por medio de mi esclava. Ella lo pare y es mío y ya está cumplida la promesa. Y Abraham no estaba todavía perfeccionado en fe, ¿no? Entonces él agarra y, oye, a lo mejor. Y cuando nace Ismael, Dios le dice, no, Abraham, este no es el hijo que yo te prometí. De él tendré misericordia, pero no. Tú no me vas a ayudar a mí a cumplir mi promesa. Yo cumplo lo que yo digo. Y en tu vida a lo mejor hay un montón de a lo mejores, ¿no? Has tratado de ayudarle a Dios a hacer cosas contigo, con los tuyos. Y hoy Dios quiere decirnos, ya párenle, ya. Vamos a aprender a vivir fe. Cuando Abraham llega al monte Moria, cuando llega ese día, él ya está resuelto a vivir la promesa.
Ya se le explicó y se le dijo, este es el hijo que yo te di y de él haré tu descendencia como las arenas de la mar. Entonces luego viene algo que parece darle la vuelta a todo, ¿no? Dios le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, así le llama a Dios, llévalo contigo al monte que te voy a mostrar para que allí lo ofrezcas en sacrificio. Algunos, entendiendo esto humanamente, piensan que fue un descalabro, un proceso tortuoso, un vía crucis que tuvo que vivir Abraham. Eso no es lo que describe el Espíritu Santo, para nada, para nada. Y tú decides a quién le crees. El Espíritu Santo dice que el estado de ánimo de Abraham ese día era que estaba convencido, la certeza de lo que espero, ¿sí? De que aún de las cenizas de Isaac, Dios era poderoso para levantarlo y cumplir su promesa. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces lo que está sucediendo nos convence a abandonar fe? No, yo estaba muy convencido, hermano, pero mire lo que pasó. Y ya, ahora ya todo está perdido. Ya no hay esperanza, ya ni modo. Familia de Dios, entendamos una cosa, nuestro papá está comprometido a enseñarnos a vivir fe. Por eso está declarado, el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? Esto es esencial, esto es una cuestión vital a nuestra existencia eterna como hijos. Así que si oyes hoy su voz, entiende que como hijo o hija, fe es un fundamento que tiene que estar activo y tiene que ser perfeccionado en ti, en mí y en todos, parejito. Porque es muy claro el Espíritu Santo cuando dice que a todos se nos ha dado la medida de fe conforme al don de Dios. Así que no hay para dónde hacerse, ¿no? A mí no me tocó. No, señor. A usted sí le tocó. Y ahí tienen que romperse engaños, ¿no? Vivir fe entonces es vivir resuelto, allá declararme con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para salvación. ¿Sí? Entonces vamos a vernos en un ejemplo. Si yo en mi existencia humana era un orgulloso, ¿no? Y nadie me podía tocar porque mi orgullo no lo toleraba y todas las consecuencias de eso. Y luego vine y empecé a reconocer ese estado de orgullo, ¿no? Y entonces estoy ocupado en que Dios me limpie de orgullo. ¿Es correcto eso? ¿Es fe eso? No, no es fe, porque seguirme declarando. Ahora escucha, por favor.
con paciencia aquí para que no haya tropiezo en la enseñanza del Espíritu en tu vida. Seguirme declarando esclavo, corrupto, es negar ser nacido de Dios. Y por lo tanto opuesto a fe. Ahora, la descripción de mi nueva existencia es Jesús. Jesús es manso y humilde de corazón, ¿sí o no? Por lo tanto, yo ahora soy ¿qué? Como Él es. Pero hermano, es que todavía vi cuando me dicen, me sale el orgullo. Y va a seguirte saliendo hasta que no te aceptes por fe en la semejanza de Jesús. Porque ese poder que la fe es, cuando lo vives ante las provocaciones que antes te hacían reventar por el orgullo, ahora va a resultar en la manifestación de la mansedumbre y la humildad de Jesús, cuando lo vives en fe. No esperes que paren las provocaciones. Eso es absurdo. No esperes que se te componga el mundo por afuera. Eso es totalmente absurdo. El trabajo de papá está en conformarte a ti a la semejanza de Jesús. No en conformar al mundo para que ya no seas provocado. Qué amor, ¿no? Fe. Recuerda, estamos viendo hoy esta declaración del Espíritu Santo, que los que viven fe y paciencia alcanzan la promesa. Entonces estamos ocupados en entender de qué se trata eso. Y de permitirle al Espíritu Santo esclarecer qué es vivir por fe y para fe. Y regresamos a esto. Es sencillo. Es permitirle a tu papá hablarte, tomarle esa palabra y no moverte de ella. Ubicarte en esa promesa, darla por hecho. La confesión de fe es, por ejemplo, yo tenía un grave problema con, ignoraba lo que era vivir fe y lo que era fe y todo, aunque había hablado miles de veces sobre la fe y citado versículos y armado ensaladas bíblicas por todos lados. Me consideraba un jefe de la escritura, pero para nada. Dios empezó a enseñarme retándome y empezó en el área de su perdón en mí. Porque a mí venía el enemigo y me acusaba de mis errores y de mis pecados y mis rebeliones y yo me hundía otra vez. Y entonces, una madrugada, que estaba yo deprimido, llorando, moqueando con Dios porque pues, yo era malo y yo era él me habló de esta manera y me dijo, ¿quién eres tú para llamarte culpable cuando yo te he declarado perdonado? ¿Quién eres tú?
Eso cambió todo, porque lo que Él me hizo ver fue, espérate, Él me ha declarado una cosa y yo lo estoy retando a Él con aceptarme fuera de lo que Él ha declarado. Se aplica universalmente, amada familia. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú te confiesas diferente a Jesús, te aceptas diferente a Jesús, te mides diferente a Jesús, rehusas la promesa de Dios. Y como dice el Espíritu Santo, le hacemos a Él mentiroso. A eso llega este problemita. Entonces, esto no es una opción, esto no es una moda, no es una versión, una idea. Esto es vital. Vivo fe, creyéndole, y si le creo, le doy crédito y lo doy por hecho. Y entonces, ante todo lo que se opone, por eso es la evidencia de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Qué se ve? Se ve lo opuesto, pero yo me paro en lo que me has prometido. Y allí es donde se da ese milagro, como acabo de explicar, ¿no? Es que si me buscan me encuentran. No, Señor. Es que si te buscan, van a encontrar a Jesús. Hola. ¿Sí? Fe, fe. Bueno, vamos a tocar brevemente paciencia. La paciencia como la fe te es dada. ¿Sí? No hay un engañote por ahí del diablo. No pidas paciencia, hermano, porque te vienen las pruebas. Porque hay una ignorancia, ¿no? Del lenguaje divino. La prueba produce paciencia. Romanos capítulo 5. Y la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero la prueba no es un examen que tú pasas o repruebas. La prueba es la comprobación de la fidelidad de Dios a tu vida. Entonces te das cuenta del terrible engaño de, yo no quiero pruebas. Permíteme, yo sí las quiero. Yo quiero que Dios se compruebe en todo. Cuando vives la comprobación de Dios, cuando Él te cumple, ¿qué hace eso? Te da más certeza, pero también te permite vivir paciencia. ¿Sí? Todos venimos de vivir miedo hacia Dios. Ese es el estado del humano. Ay, nanita. ¿Sí? Dios, no. Que hasta ella que esté en su cielo y que me eche su bendición, pero que me enfrente yo con, no, todavía no. Tú y yo somos su casa. Él vive aquí, nuestro espíritu. ¿Te das cuenta? Y ahora somos llamados a vivir comunión. Bueno, pero en el entendimiento tiene que operar esta renovación para que nos sepamos
aceptos. La vivencia de paciencia la vamos a entender en el amor que Dios vive con nosotros. El amor es paciente, ¿cierto? ¿Cómo vive Dios conmigo y contigo? Pues hay mucho en nosotros que no sabemos vivir divinamente. Y eso nos lleva a permitir y participar en cuestiones que no son divinas. ¿Y qué vive Dios contigo y conmigo en todo ese proceso? Su paciencia. ¿Qué vive Dios con toda la impiedad y la injusticia obrada por los seres humanos? Paciencia. ¿No lo dice así el Espíritu Santo? Nunca te confundas, dice por el apóstol Pedro. Dice, no pienses que Dios demora en cumplir su promesa como algunos lo interpretan, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es paciente, eternamente. Eso no quiere decir que Él es el tapete de todos y todos los argumentos diabólicos que surgen en contra de esa palabra. Pero es una palabra muy, muy importante como lo es fe. Todas las 12 virtudes divinas son vitales. Paciencia es el gozarte, el aceptarte en el proceso de ser hecho conforme a Jesús. Fíjate cómo eso trae congruencia, ¿sí? Vivo fe, estoy en un proceso que vivo en paciencia. Hebreos capítulo 12, el Espíritu Santo dice, corramos con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces estas cosas van unidas, ¿sí? Porque conocemos lo opuesto a la paciencia, la impaciencia, la frustración, la desesperación, etc. Eso en la existencia humana, pues es lo que reina. Pero ahora en la existencia divina, tú y yo somos llamados a vivir paciencia. Y empieza con cómo te tratas. ¿Sí? Si entras a vivir fe, se detona, se activa el proceso de hacerte idéntico a Jesús. Lo que Dios inicia en ti lo va a perfeccionar. Pero esto tiene un lapso. Y en ese lapso, conforme creces en la semejanza de Jesús, si tú puedes ver un triángulo que se forma aquí, ¿verdad? Crezco a la semejanza de Jesús así. Quiero que veas el otro triángulo, el inverso, ¿sí? Conforme crezco en la semejanza de Jesús, dejo de actuar, comportarme en desemejanza con Él. Y aquí es donde opera la paciencia. Muchos nos topamos con este problema de no entendernos provistos de paciencia divina, mucho menos de conocer a nuestro Padre en su paciencia con nosotros, aunque Él la vive, pero nosotros vivimos todavía el engaño de ¿cuántas veces me va a perdonar Dios? Yo venía con Él y le decía, yo sé que ya no quieres verme, ya no quieres oírme, ya estuve aquí, ya esto ya te lo dije.
pero volví a meter la pata. Entonces, es completamente diferente cuando tú aceptas vivir paciencia, su paciencia operando en ti con respecto a ti. Eso no es licencia para ser desobligado, porque acuérdate, es fe y paciencia. Fe es una cosa muy activa. Ahorita, soy por fe como Jesús. Ahí estoy puesto. Pero aquí viene el proceso del cumplimiento. Y entonces en cada etapa, en cada evento, en cada situación que se suscita conforme Dios me cumple, ¿qué está operando para que yo no me frustre? Paciencia. Y esto es tan importante porque conforme tú crezcas, vas a acompañar a tus hermanos en su proceso. Y vas a vivir en la vida de otros lo mismo, fe y paciencia. ¿De qué es capaz Dios con él? En lugar de ver a tu hermano, no, es que este ya se echó a perder, este ya no tiene remedio, este ya metió la pata, este ya no tiene perdón. Eso, no, es que este es un necio, le decimos y ya entendió, pero mira, fue otra vez. Ujú. Muchos hemos vivido los dos lados de esa moneda. Hemos hecho eso con otros y nos ha sido hecho eso por otros. Ahora, si tú le permites al Espíritu Santo adiestrarte en la vivencia de paciencia y entras a los eventos que crean esas confrontaciones de redargüimiento, ¿sí? Donde Dios te promete, tú le tomas la palabra y lo próximo que sucede es lo opuesto. ¿Para qué? Para santificarte. Pero en lugar de me falta mucho, paciencia se goza, porque se está cumpliendo la promesa, ¿sí? Paciencia vive otra cosa, no es, ay, sino es gracias. Gracias, Padre, porque antes que me trajeras aquí y yo vivía en necedad, ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba haciendo, de cómo me estaba yo rebelando contra ti, etcétera, etcétera. Te vas dando cuenta. Tú viviste paciencia. Tú esperaste este momento en que yo reaccionara. Eso es lo que Jesús nos cuenta en la historia del hijo pródigo. ¿Qué vivió el padre toda esa etapa del muchacho? Paciencia, esperando. Y llegó el día, ¿cierto? Y se dio el evento de amor, de perdón, que era necesario para que el hijo entendiera quién es. Él dijo, ya no soy digno, pero el padre le dijo, no eres mi hijo por dignidad, eres mi hijo por quien yo soy. Y eso es tu situación y la mía. Esto es una introducción solamente para que tú y yo decidamos y le digas al Espíritu Santo, le digas a tu Padre, le digas a Jesús, aquí estoy, enséñame, yo quiero vivir tu fe y tu paciencia para que en mí se cumpla tu promesa. Padre, gracias por manifestarte a nosotros en nosotros.
por tomar nuestro enfoque y darle la vuelta para que dejemos de estar viendo hacia afuera y nos ocupemos de lo que está adentro, de quién está en nosotros. Que vivamos el gozo de la salvación, el gozo de sabernos redimidos, regenerados y en esa verdad vivir la renovación de nuestro entendimiento. Gracias por lo que hoy has hablado por tu Espíritu a cada uno que escucha lo que el Espíritu dice. Y gracias porque te comprometes a cumplir lo que has hablado. Ahora, Padre, habilítanos en fe, en paciencia, para ver tu promesa cumplida en nosotros y para saber que de la misma manera lo haces en la vida de cada persona que te hace caso. Gracias por tu mesa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué cosa es esto, no? De vivir en este amor que Abba es. Él ocupado de ti, ocupado de amarte y ocupado de insistir a que le permitas establecerte en la realidad que Jesús ha hecho posible por su muerte y resurrección, pero que eso se haga efectivo en tu vida, en la mía, en la de cada hijo de Dios. No hay una persona que entre a vivir esto que no empiece a manifestarlo en cómo vemos a los demás, en cómo vivimos las obras del Padre, como el Espíritu Santo nos habló en el ágape anterior, hacia ellos. Porque, mira, lo que Dios está haciendo en mí es lo que Él quiere hacer en cada persona. Y cuando por su gracia me permite ver eso en otros y algunos, Él ha podido avanzar más en sus vidas porque se lo han permitido más que yo. Me gozo participar en que otros reciban la gracia que Él ha dado. Es el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios. Así que, amada familia, fe, entra a esa escuela, permanece allí, vive todo el redargüimiento necesario para que todos los engaños y conceptos y cosas que en ti pelean en contra de la sencillez de la fe divina, poderosísima por lo tanto es sencilla. Le crees a Dios y no te mueves de ahí. La paciencia es igual, poderosísima, por lo tanto es sencilla. Dejas de vivir es que yo ya quiero. No, es que ya me paré aquí, ya no me llamo débil, ya no me llamo humano, ya no me llamo pobre, ya no me llamo, ¿te das cuenta? Ya hablo en fe, consciente del proceso y lo vivo en paciencia. Ya no hay eventos donde, híjole, es que yo pensé que yo ya había avanzado, pero mira, hoy me doy cuenta que no he avanzado nada. ¿Qué es eso? ¿Crédito a quién le estás dando, perdón? No. Paciencia es, Padre, tú vas conduciendo mis pasos. ¿Tú sabes cuándo vas a ir a ese sótano que tú ves en mí que todavía no has limpiado? Gracias por sufrirme en amor hasta que llegue ese momento. Pero yo estoy seguro de lo que espero. Bendiciones, hermanos.